periodista e investigador y amigo Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sobre todo eso, mi querido Ale, amigo, me da mucho gusto de estar aquí contigo. Y bueno, regularmente, pues esto es un espacio para novedades editoriales, pero fíjate que no siempre las novedades editoriales resisten el paso del tiempo. Y hay verdaderos clásicos que nos ofrecen la posibilidad de ver los acontecimientos actuales desde una nueva perspectiva. Y este es el ejemplo de Jorge Ibargüengoitia. Es un gran autor, un autor que de alguna manera, entre su variada obra literaria y periodística, lo que a mí más me entusiasma es su capacidad para recrear con humor, con ironía, con sátira política, ese sistema político mexicano. Y hoy me traigo un ejemplo porque está relacionado con el 1 de diciembre. El 1 de diciembre, tradicionalmente, en estos usos y costumbres, hay que llamarlos así, del sistema político mexicano y del PRI, era un día enormemente significativo. Empezaba un nuevo sexenio, terminaba el otro y empezaba el mandato del nuevo Tlatoani. Así era. Y bueno, lo que hace Jorge Ibargüengoitia en el atentado es tomar de referencia el crimen de Álvaro Obregón en La Bombilla, ocurrido en julio de 1927. Es un crimen que está relacionado con la no reelección. Es el momento en que Obregón se constituye como un gran cacique y él espera continuar con un segundo periodo de gobierno después de haber descansado algún tiempo como un empresario agrícola. Pero es muy interesante porque creo que la dimensión de lo que ocurrió el 1 de diciembre de 2018 es muy significativo. ¿Y qué ocurrió? La transformación de este país, Ale. Entonces, esta obra de teatro del atentado nos permite entender la dimensión de esa transformación política que estamos viviendo. El presidencialismo, el tapadismo, estos discursos manidos, estos discursos, pues, ¿cómo decirlo, no? Excesivamente teatrales por parte de los políticos han dado lugar a nuevas expresiones, a una nueva realidad política, y todo eso se da a partir del 2018. Se da a partir de algo que fue impresionante, ¿no? De esa rebelión en las urnas que llevó a la presidencia a López Obrador y que y que hoy se continúa, porque ese es parte de ese proceso. Por eso es interesante esta obra, porque vemos los discursos de los políticos, vemos sus manejos, todo esto en una obra de teatro que se puede leer hoy en día y lo comparamos con lo que ha ocurrido. La elección de Claudia Sheinbaum como candidata, su elección como presidenta y lejos de lo que muchas veces se dijo por parte de la oposición, esta pues ya clausura de López Obrador de la vida pública. Entonces es un texto enormemente recomendable, ¿no? Y viene en teatro, en el teatro, la tercera obra, digamos, la tercera compilación de obras de teatro de Ibargüengoitia, que se publica hace algunos años, pues ya casi 15 años, que se publicó por Joaquín Mortiz Editores, más se publicó en los 90s. Y yo quiero recomendar mucho este texto, porque además quizá ya los jóvenes lectores pues no tengan la referencia de lo que fue Joaquín Mortiz Editores, ¿no? Joaquín Mortiz Editores fue fundamental para la publicación de la literatura mexicana. Carlos Fuentes, Octavio Paz, Ibargüengoitia, muchos autores que de alguna manera le dieron un significado a esto que llamamos literatura mexicana, fueron publicados en ese momento por Joaquín Díez-Canedo, que era el director de Joaquín Mortiz. Don Joaquín Díez-Canedo, yo tuve la fortuna de conocerlo, de que publicara también algunos de mis libros, y él me decía, y eso
lo hago en relación a las novedades editoriales que ahora pues se publican muchísimas en buena hora, pero muchas de ellas, me decía don Joaquín Díez Canedo, mire Víctor, hay cosas que parecen libro, que tienen portada, que tienen autores, pero no son libro, son Claro. otra cosa, son productos de consumo. Este libro, mi querido Ale, no tiene desperdicio, ¿eh? Una obra de teatro. Además, hay que decirlo, poco se publica teatro ya hoy en día, y entonces uno tiene que recurrir a estos libros, insisto mucho, a estos verdaderos clásicos que nos ofrecen una perspectiva distinta sobre lo que ocurre hoy en día. Claro, ahora el objetivo de Ibargüengoitia, justamente con estas expresiones políticas que tú bien comentas del ayer, ¿hacia dónde nos llevan? ¿Vienen capítulos? ¿Cómo viene libro? Son varias obras de teatro. En su momento el atentado se ha montado en diferentes ocasiones. Yo recuerdo una puesta en escena con la Compañía Nacional de Teatro, impresionante, ¿no? Y eso fue en los años 80, 90 y muy interesante porque toda esta recreación, ¿a dónde nos lleva, Ale? Nos lleva sin duda a mirar y comprender este proceso de transformación y entender que pues los usos y costumbres del sistema político mexicano han cambiado, que la muerte del PRI en cuanto a lo que representó, en cuanto a partido hegemónico, eso ya es una realidad. Perfecto, pues ahí está, para que usted lo lea, vamos a mostrarlo y con esta portada nos despedimos. Muchísimas gracias, Víctor Ronquillo. No, hombre, gracias. Nos vemos y bueno, usted lo esperamos el día de mañana con más